que venimos trayendo, la unidad número 3, estamos con factores climáticos, ¿sí? Pero antes les envío el link de la asistencia para que me hagan favor. Recordarles también, ¿verdad?, de que la otra semana es la asignación, ¿sí? Les recuerdo esto porque en mi listado oficial solamente tengo 62 personas, ¿sí? Y tal vez van a ser unas 67, pero al inicio entraban 95, ¿verdad? Entonces, no sé si los que faltarán aquí, más o menos unos 30, ¿verdad? Son los que ya no van a seguir o no se han asignado, no sé, ¿verdad? Pero para que lo tomen en cuenta, porque si no, su nota no va a aparecer en las actas, ¿sí? Es importantísimo que no se les vaya a olvidar. Yo de todos modos les voy a recordar la otra semana. Entonces vamos a iniciar. Estábamos viendo lo que es la temperatura, ¿sí? Temperatura, ya vimos insolación, ya vimos radiación, ¿se recuerdan ustedes? Y ahora pues estamos viendo, empezamos a ver lo que es el viento, ¿sí? Les voy a presentar, vamos a ver una pantalla por una ventana. Ahí está. Aquí está. Entonces eso es el viento que vamos a ver el día de hoy, ¿sí? Ya habíamos hablado de que el viento es ese movimiento del aire, ¿verdad? Y que prácticamente pues es en este caso resultado de las diferencias de presiones, ¿sí? Fluye desde las áreas de altas presiones, o sea, desde la superficie de la Tierra hacia arriba, ¿verdad? Por lo cual se dice entonces de que es el viento un intento por balancear en este caso esas diferencias de presiones, ¿verdad? A gran escala. Veíamos de que el viento es controlado por una combinación de varios factores, ¿sí? Lo que es la fuerza de Coriolis, que la vamos a ver en un momento, las variaciones de presión, que ya vimos que en las áreas cercanas a la superficie, pues se tienen las mayores presiones y si uno sube sobre la vertical, se van teniendo esas disminuciones de presiones, ¿verdad? También lo que es el efecto de la rotación terrestre tiene mucho que ver, está relacionado con lo que es esa fuerza de Coriolis y la desviación que se realiza, ¿verdad? La fricción del aire con la superficie también, ¿verdad? Forma parte de lo que es ese viento, ¿sí? Y luego pues tenemos aquí diferentes tipos de viento, ¿sí? Aquí tenemos, ahorita les voy a... Ya. Aquí tenemos entonces un tipo de viento, el cual ustedes se recordarán, ¿será que el océano se enfría más rápido o más lento? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se acuerdan? ¿La Tierra se enfría más rápido o será que el mar? ¿Cuál de las dos? El mar, porque refleja más el sol. El mar se enfría más rápido. ¿Pienso yo? Es al contrario, ¿sí? Es al contrario, ¿sí? Veíamos aquí, por ejemplo, en estas diapositivas, ¿se recuerdan ustedes cuando hablábamos en este caso de a qué se refería una frase que dice, vamos a ver, por aquí está. Bueno, por aquí está. En este caso de que el mar se enfría más lento, la tierra se enfría más rápido y por eso se le dice de que en este caso pues el mar forma parte de
Ya no está aquí, por aquí creo que está. Aquí está, ¿sí? El mar tarda en calentarse y en enfriarse, ¿sí? La tierra se calienta más rápido y al mismo tiempo se enfría más rápido, ¿verdad? Por eso se dice de que el mar suaviza esas temperaturas. ¿Y por qué es importante? Porque cuando nosotros hablamos, en este caso del viento, el viento está muy relacionado con esas temperaturas, con el proceso de lo que es el ciclo hidrológico, ¿sí? Con lo que es, en este caso, ese movimiento de ese aire marino y de esa o brisa marina que también se le llama, ¿verdad? Entonces, tenemos de que como el mar se enfría más lento y por lo tanto también se calienta más lento, tenemos aquí varios tipos de vientos, ¿sí? Por ejemplo, hay un viento que viene del mar hacia la tierra, otro tipo de viento que viene de la tierra hacia el mar, ¿sí? Entonces, el mar, por decirlo así, tiene un proceso con el cual ayuda a que el clima regularmente cercano a la costa, a los litorales, ¿verdad? Sea, por decirlo así, que no se tengan esas temperaturas tan altas que se registran, ¿verdad? Sino que a raíz de generar, en este caso, un movimiento, ¿sí? De lo que es el mar hacia la tierra, pues lo que hace es permitir que ese ambiente se mantenga fresco, ¿verdad? Por ejemplo, muchas veces uno cuando va al mar, definitivamente que cuando está aquel sol en el cenit, ¿verdad? Hasta arriba, pues las temperaturas van a estar siendo muy altas. Y en este caso, pues venimos de un proceso en el cual el mar ha estado desde la mañana, empieza a calentarse lentamente durante todo lo que corresponde al espacio de donde hay sol, ¿verdad? Empieza a calentarse y en el transcurso de la noche, pues comienza a enfriarse, ¿sí? De tal forma que se dan dos tipos de viento, ¿sí? Uno que es una brisa marina, que se forman por lo que es en este caso esas diferencias de temperatura entre la tierra y el mar, ¿sí? La tierra y el mar tienen diferente temperatura. Entonces, esas brisas marinas son movimientos del viento que se dan de la tierra hacia el mar y del mar hacia la tierra, ¿sí? Tiene mucho que ver la temperatura, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, una brisa del mar regularmente, ¿verdad? Se dan en lo que es las proximidades de las zonas costeras, ¿sí? Regularmente cuando ya se va terminando la mañana, ¿verdad? El mar empieza a calentarse, sí, empieza a calentarse durante todo el proceso de la media mañana hasta la tarde y hay un viento que en este caso sopla del mar, sí, hacia la tierra, sí, y lo que hace es definitivamente venir a nivelar esas temperaturas, ¿verdad? De tal forma que aunque nosotros estemos en la orilla del mar, siempre va a haber un viento fresco, ¿sí? Estas brisas de mar se dan con mayor intensidad durante el día, ¿sí? Cuando en este caso hay un sol, cuando hay sol, ¿verdad? Entonces es una brisa de mar porque en este caso el viento viene del mar hacia la superficie terrestre, ¿sí? Cuando el cielo está nublado, pues definitivamente ese viento es más débil, ¿verdad? Entonces eso es una brisa de mar. Cuando el viento se mueve del mar hacia la tierra, ¿sí? Entonces aquí en este caso está presente el sol y el sol pues está haciendo que haya movimiento de esa masa o de ese vapor de agua, ¿verdad?
Entonces aquí tenemos que cuando el sol calienta el mar, empieza a darse ese movimiento de esas masas de aire hacia la tierra y hay una recirculación, ¿verdad? Hay una recirculación. Por lo tanto, aquí se tienen temperaturas, no es que baje la temperatura, pero el ambiente se siente más fresco. ¿Por qué? Porque hay una brisita de mar corriendo hacia la superficie terrestre, ¿verdad? Luego tenemos una brisa de tierra, ¿sí? Muy relacionado también con lo que es en este caso la temperatura y que también se ve en lo que son esas zonas costeras, ¿verdad? Aquí el proceso es inverso, ¿sí? Recuérdense que como el mar se estuvo calentando durante todo el día porque se calienta lento, ¿verdad? Y la tierra pues se enfría y se calienta rápido. Entonces, el mar, en este caso, pasa en las noches, ¿verdad? A estar en este caso un poco ya empezando a enfriarse, ¿sí? Y lo que hace entonces es que ese enfriamiento, como se da más rápido en la superficie terrestre, ¿verdad? Entonces lo que hace es de que se vaya el movimiento del aire de la tierra hacia el mar. Sí, es el proceso contrario. Entonces se mueve, en este caso, de la tierra al mar. Sí, veíamos el anterior, que era del mar hacia la tierra. De tal forma que una brisa de tierra se da o tiene su mayor intensidad durante la noche, ¿sí? Durante la noche, ¿por qué? Porque la superficie, se recuerdan ustedes, de la tierra se enfría más rápido, ¿verdad? Viene de estar caliente todo el día, pero como se enfría más rápido, entonces pasa, en este caso, hacia el mar. Entonces, es el proceso inverso, ¿sí? ¿Alguien me está preguntando algo ahí? ¿O levantó su manita? ¿Ya cambió de diapositiva? Sí. Brisa de tierra. No, seguimos con la brisa de tierra. Ajá. Seguimos con la brisa de tierra. Ahorita voy a cambiar donde dice brisas marinas y terrestres. No sé si lo ven ahí. Bueno, entonces, vamos a ver si se ve aquí. Ah, sí, sí se ve, ¿verdad? Entonces, vamos a estar aquí. Es este proceso que se da, ¿verdad? Durante el día hay un mayor calentamiento en la capa del aire sobre el mar. Sí, el mar se calienta más lento y se genera ese gradiente, ese cambio de presión hacia la tierra. Por eso es que la brisa de mar se da durante el día. ¿Por qué? Porque se calienta aquí y se da el movimiento, ¿verdad?, hacia la tierra. Luego, en la noche, pues es cuando se da esa brisa de tierra, de lo que es la superficie hacia el mar, ¿verdad? Eso es una brisa marina y una brisa terrestre, ¿sí? Y luego, pues tenemos otros tipos de vientos. Aquí tenemos el viento catabático, que es el que, perdón, se menciona mucho, un ejemplo muy claro, muy clave, en lo que son los Alpes. ¿Sí? Alguien preguntaba algo, ¿no? ¿Será que puede poner las brisas de tierra? Porque se me quedó congelada la pantalla. Ah, bueno. Esta de aquí, brisa de tierra. Ahí está. Y luego la brisa marina y terrestre, ¿sí? Y ahora estamos viendo el viento catabático, ¿sí? Cuando hablamos de vientos catabáticos, estamos hablando de que en este caso se llaman vientos catabáticos porque van hacia abajo, tienen un movimiento hacia abajo, ¿sí? Y un ejemplo claro o clave, les mencionaba yo, es el proceso que se da en los Alpes. ¿En qué consiste?
consiste en que regularmente cuando hay noches despejadas, ¿sí? Siempre hay movimientos de aire, ¿verdad? Pero cuando hay noches despejadas, ustedes se recuerdan que las bajas temperaturas hacen que se incremente, en este caso, la densidad, ¿sí? Entonces esa densidad, perdón, del viento hace que se vaya hacia abajo el movimiento, ¿verdad? Entonces desciende un viento, ¿sí? Es este viento catabático, o sea que se da el movimiento de arriba hacia abajo, mientras que tenemos un viento anabático, ¿sí? Un viento anabático resulta, en este caso, del calentamiento de la superficie, y como esa superficie se calienta durante el día, entonces este viento anabático regularmente se da durante el día, ¿sí? Perdón, ¿alguien quería hablar ahí? Este es lo inverso que el viento catabático, ¿verdad? Este se mueve de abajo hacia arriba. Lo que hace es que, como en este caso se recuerdan ustedes, de día hay un calentamiento en la superficie y el viento se mueve de altas presiones hacia bajas presiones, entonces el viento se va moviendo hacia arriba, ¿verdad? Ese flujo de aire se viene hacia arriba, ¿sí? Hay diversidad de vientos anabáticos y catabáticos. Aquí tenemos los dos, ¿verdad? En el viento catabático o de montaña, aquí en este caso son estos que están aquí, estos dos de abajo, ¿verdad? La ladera se enfría y lo que hace es de que el viento pues empieza a bajar, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una mayor densidad. Mientras que en el viento anabático se da de día, ¿sí? Tarde o todavía cuando en este caso hay luz, y consiste en la subida del viento hacia arriba, ¿sí? Son procesos inversos, ¿verdad? Y les mencionaba que dentro de los vientos catabáticos, o sea, esos vientos que van hacia abajo, ¿sí? Que se dan regularmente por la noche, se encuentra el famoso efecto de Foehn, ¿sí? Efecto Foehn o viento Foehn, y esto pues es un tipo de movimiento, ¿verdad? Que se hace hacia abajo, como habíamos visto, y si ustedes lo quieren asemejar a algo, pues es prácticamente el aire, sí, que hay. Sí. Disculpe la interrupción, fíjese que yo creo que no está, es que fíjese que creo que se trabó sus diapositivas, o sea, la mayoría no vimos cuando estaba cambiando. Ajá, disculpe. Bueno, voy a volver a presentar, perdón. Vamos a ver aquí y ahorita les voy a presentar. Vamos a ver aquí. ¿Sí? ¿Ya habían visto esto de aquí? No. No. ¿Y este? Sí. Ese sí. A ver. Bueno, entonces este ya es como que el resumen de ambos, ¿verdad? El viento, en este caso una brisa marina que va del mar hacia la superficie terrestre, y aquí al revés, ¿sí? Una brisa de tierra que va en este caso de la superficie hacia el mar, ¿sí? Ese es prácticamente el resumen, ¿verdad? Luego tenemos el viento catabático, que regularmente se da en esas noches despejadas, y veíamos que tiene un movimiento con el cual se da en las noches, porque recuérdense ustedes que la superficie ya está bajando la temperatura, y entonces tienen una mayor densidad de esas masas de aire, ¿verdad? Y lo que hacen es bajar, ¿sí? Y luego tenemos el viento anabático, ¿sí? El viento anabático es lo contrario. Regularmente se da por las tardes,
mediodía o tarde, ¿verdad? Cuando la superficie está caliente y esas masas de aire empiezan a subir, ¿verdad? Por las montañas. ¿Por qué? Porque hay un proceso en el cual el viento se mueve de altas presiones, que son la parte de abajo, a bajas presiones, ¿verdad? Entonces aquí, como ya tienen menor densidad, se van moviendo, se van cargando y es un proceso circulatorio que se da, ¿verdad? Y luego, pues aquí teníamos el resumen de ambos también, ¿sí? Un viento catabático, que es este que va hacia abajo, y un viento anabático que va hacia arriba, ¿verdad? Sobre esas laderas, ¿verdad? Este regularmente se le dice el anabático, que es de, perdón, de valle, y este que es de montaña, ¿verdad? Entonces, los dos pueden darse en el mismo espacio, ¿verdad? Y luego, pues, estaba hablando de lo que es el efecto Foy, ¿sí? Aquí lo que sucede, les mencionaba yo, si queremos asemejarlo con algo, es con ese viento que sale de las secadoras de pelo, ¿sí? Cuando ustedes encienden la secadora, sale un viento caliente, ¿verdad? Tibio, ¿sí? Que si uno pues se lo pega mucho a la mano o a la cabeza, ¿verdad? Quema. Entonces sale viento, pero sale un viento caliente, ¿sí? Es igual el proceso del efecto Foy, o así en este caso se da, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? De que en este caso el aire va, como es un viento, en este caso, ¿verdad? Primero aquí podríamos decir que contiene los dos tipos de viento, un anabático y un catabático, ¿sí? Pero se considera que como solo se toma en cuenta el efecto que sucede después de la montaña, ¿sí? Esta parte de aquí, por eso se le dice que es catabático, ¿sí? Cuando viene de aquí para arriba, es anabático porque viene subiendo, ¿verdad? Pero se toma en cuenta, o el efecto se llama Foy, por todo lo que pasa aquí, y aquí ya el aire o el gas ya llega, la masa de vapor de agua ya llega como un aire seco y caliente, ¿sí? Pero ¿qué es lo que sucede entonces? ¿Sí? Lo que sucede es de que en este caso viene ese aire, se va moviendo hacia la parte de arriba, no le tengo aquí imagen, viene aquí una masa de aire húmedo y cada vez que va ascendiendo, se recuerdan ustedes, la temperatura va disminuyendo, ¿sí? Va disminuyendo, entonces se va dando un enfriamiento adiabático, se dice, ¿sí? Ese enfriamiento adiabático consiste en que se evapora esa agua que está en el aire, ¿sí? Se evapora el agua que está aquí y se da el proceso de formación de nubes, ¿sí? Se da el proceso en el cual se pueden formar pequeños cristales de hielo, o si las condiciones lo permiten, que esté en una latitud considerable, pues puede darse en lo que es la formación de nieve también. Pero se da este enfriamiento adiabático. No cede energía, no comparte energía, ¿verdad? Sino que se forman esas nubes y es muy probable que aquí pues pueda precipitar, ¿sí? Pueda precipitar en todo lo que viene aquí. Ya cuando llega aquí a la cima y pasa del otro lado, esa masa de aire dejó toda su energía aquí y aquí únicamente baja como ese aire seco, ¿sí? Aquí traía, en este caso, temperaturas bajas, pero a razón de los procesos que se dieron aquí, ese enfriamiento y que dejó aquí esa energía, cuando llega aquí ya pasa como un aire seco y empieza a calentarse.
¿Por qué? Porque de este lado hay unas mayores temperaturas, ¿verdad? No, como va hacia abajo, entonces la temperatura empieza a aumentar, ¿verdad? Entonces ese es el efecto Foehn del que mucho se habla, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí yo traigo una temperatura y empieza a disminuir esa temperatura. Se dice que se va enfriando más o menos cada 100 metros que va subiendo esa masa de aire, se va enfriando 1 grado centígrado, ¿sí? Va disminuyendo 1 grado centígrado, hasta que cuando ya llega aquí, vuelve a bajar, pero ya lo hace con una temperatura mayor. ¿Por qué? Porque dejó aquí entonces toda la energía que tenía y ya pasa solo como un aire seco, ¿sí? Entonces es un proceso más que todo termodinámico, ¿verdad? Algunos de estos procesos se suelen similar en este caso en lo que son el enfriamiento adiabático en algunos edificios, ¿verdad? Que es una ayuda para lo que es en este caso esa sensación térmica, ¿verdad? Refrescar los ambientes sobre todo, ¿verdad? Entonces esos procesos adiabáticos de los que yo les hablo aquí son procesos en los cuales no hay transferencia de calor con el entorno, ¿sí? No hay transferencia de calor con el entorno y en este caso pues es el aire seco que únicamente viene a caer de este otro lado, pero solo como un aire caliente, seco y caliente, igualito al proceso al aire que se saca de esas secadoras de cabello, ¿verdad? Y aquí tenemos, vamos a ver, ahí está. Aquí todas las anteriores pues van explicando el proceso, ¿verdad? Durante la formación de la nube, el calor latente liberado compensa en parte ese enfriamiento adiabático y el aire se enfría según el gradiente térmico vertical adiabático saturado, ¿sí? Que es 1 grado, cada vez que se sube 100 metros, se va disminuyendo la temperatura en 1 grado, ¿verdad? Esta liberación de calor latente constituye la esencia de ese proceso, ¿sí? ¿Por qué? Porque se libera el calor, ¿sí? Como ese proceso para que se pueda formar, en este caso, esa nube, ¿verdad? Se libera ese calor que lleva, en este caso, esa nube, ¿verdad? Y lo que hace es que puede comenzar a precipitar. Es como que se le sacara, en este caso, toda el agua a una masa de aire, ¿verdad? Las masas de aire están en todos lados en la atmósfera y cuando uno como que le quisiera sacar toda el agua, ya quedaría solamente como un aire seco, ¿verdad? Eso, aunado a la temperatura del otro lado, es lo que dan origen a ese efecto Foehn, ¿verdad? De la nube orográfica dice que se forma en el barlovento, sí, barlovento es de dónde viene en este caso la nube. Aquí puede caer precipitaciones en forma de lluvia o de nieve, ¿sí? Reducen la cantidad de agua que queda en el aire para flanquear las crestas, ¿sí? Se forma esa nube y si precipitan, pues precipitan de este lado de la montaña, ¿sí? Ya todo lo que queda, por decirlo así, después de exprimir la nube, ¿sí? Es un aire seco, ¿verdad? Son dos procesos importantes que tienen lugar aquí. Lo que es esa liberación de calor, que es cedida, en este caso, al aire que va ascendiendo, y sobre todo esa pérdida de agua, ¿sí? Aquí hay una pérdida de agua de esa masa de aire. Son dos procesos y aquí esto es el efecto Foehn, ¿sí? Sí, ya todo lo que sucede aquí forma parte de ese proceso para que se pueda dar ese efecto Foehn, ¿sí?
Y aquí tenemos entonces, regularmente ese proceso se da en lo que son los Alpes, en Andalucía, España, también hay varias montañas en las cuales se da ese proceso, ¿verdad? Les voy a mandar el link para que ustedes vean el video de cómo se van moviendo esas masas de aire. Sí, aquí sube y el proceso de formación de nubes puede precipitar aquí, es como que exprimieran a esa masa de aire, ¿verdad? Y cuando ya baja aquí, pues únicamente baja sin humedad, ¿sí? Sino que como un viento seco, ¿sí? ¿Está claro entonces el efecto Foehn? Y luego, pues ahorita vamos a empezar lo que es el tema de la circulación general de la atmósfera, ¿sí? Recuérdense que cuando terminemos la unidad 3, vamos a tener examen corto de unidad, ¿verdad? Entonces, para que lo tengan en cuenta, todavía nos falta. ¿Qué es la circulación general, sí, de la atmósfera? Es prácticamente un método, ¿sí? Un método que nos permite a nosotros estudiar cómo se dan esos procesos, esas relaciones en la atmósfera, ¿sí? Se lleva en este caso un estudio, un análisis, un registro durante varios días, ¿sí? Entonces a ese proceso, a ese movimiento que se da promedio, es a lo que se le llama circulación general de la atmósfera, ¿sí? El estudio que se realiza en este caso de todos los factores, ¿verdad? Climatológicos relacionados con la atmósfera y que básicamente pues están relacionadas con el viento, pero nosotros ya veíamos, por ejemplo, la radiación está relacionada con el viento, la temperatura está relacionada con el viento, la presión está relacionada con el viento, las altitudes están relacionadas con el viento. Entonces, por eso se hace este estudio, ¿sí? A través de utilizar este método, que es el método de la circulación general de la atmósfera. Por efecto de la distribución de presiones sobre la superficie terrestre y la parte superior de la atmósfera, se origina, en este caso, un sistema, ¿sí? De vientos que involucran dos aspectos, uno dinámico y uno térmico, o sea que está involucrado lo que es la temperatura, ¿sí? Lo que este párrafo quiere decir es de que derivado de lo que son las diferencias de presiones, ¿sí? Y de todos los elementos climáticos, se da en este caso una recirculación de ese viento, ¿sí? Y que están involucrados o que los aspectos dinámicos y el aspecto térmico son la causa de esta circulación, ¿sí? Y tenemos el aspecto dinámico. El aspecto dinámico es el que está constituido por la fuerza de Coriolis, ¿sí? Es Coriolis o coriólisis también se llama, ¿sí? Es en honor a Gustavo Coriolis o Gustavo Gaspar Coriolis, ¿verdad? Que él fue el que propuso esta teoría, ¿verdad? Y que consiste básicamente a que tiene que haber en este caso un elemento en rotación, ¿sí? Para que se pueda dar esta fuerza de coriólisis, que básicamente para nosotros es esa tierra que está rotando, ¿sí? Y que lo que hace es de que, derivado de esa fuerza de coriólisis, se haga una desviación, ¿sí? De dirección de esos vientos. En este caso, cuando nosotros estamos en el hemisferio norte, esos vientos por la fuerza de Coriolis se hacen hacia la derecha, ¿sí? Recuérdense que, por ejemplo, vienen aquí, en este caso,
vientos de lo que es el latitud 30 hacia abajo, ¿sí? Vienen esos vientos y lo que hace la fuerza de Coriolis es desviarlos hacia la derecha, desviarlos hacia la derecha. Caso contrario con el hemisferio sur, que aquí los desvía hacia la izquierda. Entonces se da un proceso aquí de que, por ejemplo, vienen estos y se van hacia la derecha y estos se van hacia la izquierda, ¿sí? Algo así como si ustedes mueven sus manos, ¿verdad? Así como enseñaban en Karate Kid, el que ya vio la película, uno se mueve hacia un lado y el otro se mueve hacia el otro lado. Entonces, eso es lo que hace ese aspecto dinámico que está dado por la fuerza de Coriólisis. Pero tiene que haber, sí, algo importante, un elemento que esté en rotación. En este caso, nosotros como la Tierra, ¿verdad? Aquí está, también llamada efecto de Coriolis, fue propuesta por Gaspar Gustavo Coriolis, ¿sí? Y es el efecto que ejerce en este caso la rotación de la Tierra sobre los objetos que se mueven sobre la superficie, ¿sí? Yo les mencionaba días anteriores que también uno lo puede ver. Por ejemplo, uno está ubicado aquí en esta punta de esta nube y uno quiere tirar un objeto y uno lo tira y cree que va a quedar aquí a la par de la Q, pero no, ese objeto por el efecto de Coriólisis se va a desviar la dirección. Entonces tenía que caer aquí y me viene a caer como por aquí, ¿sí? O cuando uno lo puede ver en cualquier objeto que lance, ¿verdad? En las jabalinas ustedes pueden ver también que se supone que se tira recto y va a caer a otro lado. Entonces lo que se hace es tirarlo al otro lado para que más o menos caiga recto, ¿verdad? Entonces eso es la fuerza de Coriólisis, ¿sí? La fuerza producida por la rotación de la Tierra en el espacio que tiende a desviar la trayectoria de los objetos, ¿sí? En el hemisferio norte, pues los desvía hacia la derecha y en el hemisferio sur hacia la izquierda, ¿sí? Se describe solamente para la Tierra, sino no solamente para la Tierra, sino para cualquier objeto que tenga una masa y que se desplace con una velocidad, ¿verdad? Y sobre todo que esté en rotación. Y tal vez es un mal ejemplo, pero es lo que más se asemeja, ¿verdad? Porque nosotros lo que queremos ver es en sí. Pero si ustedes tienen la curiosidad y ustedes de repente en el sanitario puede verse cómo el agua se va, ¿sí? En este caso podríamos decir que estamos en el hemisferio norte. ¿Por qué? Porque vean, el agua va hacia la derecha, ¿sí? Y aquí, en este caso, el agua viene hacia la izquierda, hacia acá, ¿sí? Es conforme se va haciendo el remolino, ¿verdad? Podrían decir que es algo parecido, pero es para tener la idea, ¿verdad? Aquí el agua se va hacia la derecha. Eso quiere decir de que estamos en el hemisferio norte, ¿sí? Ahora han construido incluso algunos sanitarios, por decirlo así, como les digo, tal vez es mal ejemplo, pero es prácticamente como lo podemos ver, ¿verdad? Es que alguien preguntaba ahí, disculpen, se me fue la señal, dijo que habría corto ahorita. No, va a ser al final de la unidad 3, ya había contestado Shirley, creo yo que es, ¿verdad? Entonces esto es el efecto de Coriolis o Coriólisis, ¿verdad? ¿Esto por qué nos interesa saber? Porque ya estamos entrando a todo lo que corresponde, en este caso, esa circulación general en la atmósfera. Y aquí en la atmósfera se dan un montón de procesos, ¿sí? Diferentes procesos se dan en todas las latitudes, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos aquí lo que son los alisios, ¿sí?
los alisios tanto para el hemisferio norte como para el hemisferio sur, ¿sí? Cuando terminamos la unidad 3, dice, todavía no se sabe, todavía falta un poco, ¿sí? Probablemente después de la otra semana, antes de Semana Santa, ¿sí? Si no es que antes. Entonces, tenemos aquí los vientos alisios, ya vamos a ver la descripción de ellos, son vientos que se mueven que vienen desde los 30 grados latitud norte hacia abajo, ¿sí? Entonces aquí se da esa desviación, vean ustedes aquí, se da esa desviación. Y aquí en el hemisferio sur también hay vientos alisios, pero vienen del sur, ¿sí? Igual, 30 grados y estos son desviados hacia el otro lado, ¿sí? Hacia el otro lado. Entonces eso es parte de ese proceso de circulación general de la atmósfera. Luego tenemos aquí 3 celdas que también se dan, ¿sí? En lo que es la atmósfera, son celdas o células de Halley, de Ferrel y la celda polar, que se dan a 30 grados, a 60 grados y a 90 grados. ¿Y qué son? Son recirculaciones de viento, ¿sí? No pasan más allá de los 30, no pasan más allá de los 60, tanto para el hemisferio norte como para el hemisferio sur, ¿sí? Ya vamos a ver también de qué pasa con esas celdas, ¿verdad? Y aquí tenemos entonces algunos de los vientos que se dan en lo que es la atmósfera, ¿sí? Tenemos lo que son esta zona de convergencia intertropical, que es básicamente está a 30 grados norte y 30 grados sur, ¿sí? Del Ecuador hacia arriba y del Ecuador hacia abajo. Y aquí se dan esos vientos tropicales, ¿sí? Pueden ser vientos tropicales o también les dicen los vientos alisios, porque los vientos alisios vienen aquí del norte, 30 grados y bajan, nunca llegan a cruzar, por decirlo así, el Ecuador, ¿sí? Esa es una característica que se tiene. Ni estos cruzan hacia arriba, ni estos cruzan hacia abajo. Hay un movimiento, como les decía, en el cual no se interconectan ni se chocan, porque si no sería peor, ¿verdad? Que hubiera un rozamiento de vientos, porque los dos vienen con diferentes direcciones y diferentes velocidades. Pero aquí está esta zona de convergencia intertropical. Aquí hay unas calmas ecuatoriales también, que hacen que esos vientos pues se disipen y se vayan otros hacia el este, ¿verdad? Luego tenemos en este caso los vientos subtropicales que se dan de lo que es los 30 grados hacia los 60 y los vientos polares, ¿verdad? Que se dan de los 60 hacia arriba, ¿sí? Aquí con estas celdas también es muy interesante el comportamiento. ¿Por qué? Porque aquí esta celda viene en dirección hacia el este, ¿sí? Se van y se desvían hacia el este y está esta recirculación. Pero la celda de Ferrel, tanto para el hemisferio norte como para el sur, ¿sí? Esta viene con dirección opuesta, ¿sí? Lo que sucede aquí nunca se juntan estos alisios, aquí tampoco se juntan estos vientos entre las celdas, ¿verdad? Y aquí se dan entonces procesos de lo que es convección, ¿sí? Es aquí donde se forman esos huracanes y ya vamos a ver cómo se van formando, ¿verdad? Pero es así el comportamiento. La celda de Ferrel entonces trae una dirección opuesta a la celda de Halley y luego la celda polar pues trae otra opuesta a la celda de Ferrel. Sí, es una gran interacción que se da entre todos esos vientos, ¿verdad? Ya vamos a ver de que hay vientos que se llaman bramadores, aulladores, etcétera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se dan en diferentes latitudes. Entonces, este movimiento que se da en la circulación, en todo lo que corresponde a la atmósfera, es interesante porque define
en este caso, gran parte de esos climas, ¿sí? De esos climas que se tienen. Por ejemplo, los vientos alisios están aquí de 30 hacia abajo, ¿verdad? Y por decirlo así, son vientos que vienen de temperaturas altas y vienen a caer al Ecuador, que son temperaturas bajas, ¿verdad? Y lo que muchas veces hace, ¿verdad? Que esos climas se mantengan en algunas ocasiones, pues que no sean tan secos ni tan calientes, sino que ayuden a refrescar esos ambientes, ¿verdad? Entonces esos son algunos vientos que tenemos en lo que es la atmósfera. Todo aquello constituía el aspecto dinámico que está dado por la fuerza de Coriolis o Coriólisis. Pero también está un aspecto térmico, la temperatura, ¿verdad? En el Ecuador, ustedes se recuerdan, es la parte más caliente, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa en el Ecuador? Se dan procesos de convección, ¿sí? Aquí en el Ecuador, ¿sí? En esta zona de convergencia intertropical, es la parte más caliente. Y se recuerdan ustedes que los vientos se mueven de lo que son las altas presiones hacia las bajas presiones. Entonces lo que hace es de que toda esta es una zona de alta presión y lo que hace es generar procesos de convección aquí, ¿sí? Entonces aquí es donde se da la formación de nubes. ¿Por qué? Porque esas masas de aire, ¿sí? Que han venido desde superficies o de altitudes desde aquí de los 30 hacia abajo, vienen y aquí en la zona del Ecuador, ¿verdad? Como vienen en este caso bajando, ¿verdad? Se van haciendo menos densas y lo que hace es que cuando ya no pesan, ¿verdad? Son menos densas, hace que se dé ese proceso de convección. ¿Por qué? Porque la superficie está caliente. Entonces se forman esas nubes, ¿sí? Aquí entramos ahora a ver, ya entran las nubes en cuenta y lo que hace es de que se forman nubes aquí, en esta parte de aquí, procesos de convección y cuando tenemos nubes aquí muy cercano a la atmósfera, que son las nubes más bajas, son las nubes que en este caso dan precipitaciones intensas, relámpagos, rayos, mientras que va a haber formación de nubes a alturas más considerables que van a ser esas nubes que no van a estar saturadas y que en su momento pueden precipitar cuando encuentren las condiciones, ¿verdad? Pero aquí, en este aspecto térmico, donde yo les mencionaba, se da ese proceso de calentamiento, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace entonces? Esas masas de aire frío descienden, esos vientos alisios, ¿verdad? Y hace que vayan como que empujando, ¿verdad? A las masas de aire cálido, ¿sí? Recuérdense que aquí abajo en la superficie está más caliente y una masa de aire que está muy cargada, como ya no aguanta más, empieza a bajar, ¿verdad? O si no precipita, y luego pues hace que esa masa pues se vaya, en este caso, descargando, si precipita aquí, y si es una masa que no pesa mucho, empieza a subir y empieza a subir, ¿sí? Puede formar nubes, eso es lo que yo les mencionaba. Y aquí pues tenemos en este caso cómo se da ese proceso de la pérdida de calor a las 6, 10, 14 horas, 22 horas, ¿verdad? Cómo se va dando con respecto a los metros, ¿verdad? A las 6 horas, ¿verdad? En este caso, lo que es los 10.000 metros, los 300 metros, ¿verdad? Cómo es cuando se tiene, en este caso, 6 horas, ese proceso de pérdida de calor. Se supone que la línea punteada es básicamente el comportamiento normal, ¿verdad? Que se tendría que tener en ese tiempo, ¿sí?
a esa altitud. Y vean ustedes, por ejemplo, de 0 a 6 horas, ¿sí? No hay una pérdida de calor que se pase ese umbral, esa línea, ¿verdad? Pero cuando en este caso ya se va incrementando las horas, ¿verdad? Se va dando un mayor calentamiento, se va incrementando la temperatura, ¿sí? De tal forma de que ya empieza a salirse en este caso esa temperatura, ¿verdad? De lo que es esa línea base que se tiene, y aquí pues ya vamos viendo que el comportamiento va cambiando. ¿Por qué? Porque ya salió definitivamente de la tendencia que tenía que llevar. Sí, para lo que son las 18 horas, pues ya va regresando nuevamente. ¿Por qué? Porque en este caso la temperatura va disminuyendo poco a poco, ¿verdad? Salvo en aquellos meses en los cuales pues hay los días son largos, ¿verdad? Más o menos en junio, ¿sí? No sé si tienen alguna duda hasta lo que hemos visto hasta aquí, porque ya llegamos a la hora, ¿sí? Si no, pues yo creo que aquí nos quedamos y nos veríamos el día de mañana, ¿sí? Recuérdense de marcar su asistencia, ¿sí? ¿No hay dudas? ¿No? Bueno, entonces por aquí nos quedamos. Que tengan una bonita noche, se me cuidan, que la sigan pasando bien. Nos vemos, feliz noche. Feliz noche.